De verdad, tuve un gran conflicto para decidirme a hacer este video de la película de Van Helsing, porque a mi parecer es una película excelente en todos los aspectos, pero como gran parte de todos los filmes de los que he hablado en esta serie de videos lo que hizo bien, fue aquella crítica especializada la que decidió decir que no era una buena película. Así que como abogado de todas aquellas cintas que se han considerado malas o fueron controversiales en algún aspecto, hoy vengo a decirles aquellas cosas que hizo bien Van Helsing. Desde el inicio la cinta nos muestra una escena grandiosa que rinde tributo a todas aquellas películas de monstruos en blanco y negro, que prácticamente fungieron como pilares para este gran crossover, desde el icónico It's alive! It's alive! o la multitud furiosa con antorchas y trinches. Además, sirve como presentación perfecta a los elementos claves que formaron el nudo de la historia más adelante, tanto Drácula como villano, o el monstruo de Frankenstein como pieza de sumo valor para los planes del icónico vampiro. Seguida por la presentación del héroe, que nos da nombre a la película, que desde el primer cuadro nos muestra lo controversial de su labor al ser perseguido por las autoridades, porque como menciona, y más aún muestra la película más adelante, a él le toca enfrentar los monstruos que hacen daño a los inocentes, pero cuando les pone final y vuelven a su forma humana, es él quien se lleva la culpa de la sociedad por sus métodos. Sumando ese al mismísimo Mr. Hyde, a quien haga frente en esta intro de presentación, suele ser una lluvia de tributos a los monstruos clásicos del horror. Y para los pocos que no lo conozcan, Mr. Hyde fue la principal inspiración a la hora de crear a Hulk, no reduciendo el enfrentamiento que introduce a nuestro cazador a cualquier tarea fácil, y siendo el monstruo perfecto para plasmar esa polaridad de las criaturas que suele enfrentar Van Helsing. La presentación de Anna también se realizó de forma excelente, añadiendo a la ecuación al hombre lobo, que sin duda alguna es uno de los mejores vistos en el cine, tanto visualmente como también el trasfondo de cada uno de los personajes que portan la maldición en el transcurso de la película. Pero volviendo a Anna, su escena de introducción nos muestra su personalidad temeraria al hacer frente al peligro, pero más importante aún, que no teme dar la vida para salvar a los que ama. El personaje de Carl fue un alivio cómico en la película que se manejó de forma muy diligente, haciendo aparición en los momentos necesarios y teniendo verdaderos aportes para avanzar la trama, no siendo un personaje inútil que solo sirve para decir chistes, pues es quien los salva de la horda de vampiros que seguía a nuestros héroes, y también quien dice a Van Helsing cómo eliminar a Marischka. Que por cierto, el enfrentamiento de Van Helsing y Marischka fue una perfecta forma de establecer la letalidad de los vampiros desde un inicio de la película, pues como habíamos visto en el Vaticano, Van Helsing subestimaba enormemente a los vampiros, pensando que era una criatura más del montón. Por lo contrario, recibió una tremenda trapeada de piso que con ayuda de Carl logró resolver con mucho trabajo, en parte por el hecho de que Marischka de igual manera subestimó al cazador. Pero si hay algo que sin duda hizo perfecto la película de Van Helsing, fue a Drácula, pues me parece un villano perfecto, teniendo un plan interesante, más allá de lo siempre visto en el cine, que es andar por las noches mordiendo cuellos a diestra y siniestra, con el riesgo de contraer alguna enfermedad hematológica. Dejando a un lado lo superficial del plan que pareciera únicamente querer tener hijos como una familia feliz, lo que realmente simbolizaba era el estar al nivel de Dios con la posibilidad de crear vida por cuenta propia. Además, su aspecto fue una elección perfecta, manteniendo la elegancia vista en gran cantidad de adaptaciones cinematográficas, pero también contando con esa transformación de la criatura escrita por Bram Stoker, que la cinta se va reservando en el transcurso de la historia, viéndosele únicamente a través de sombras, y hasta el final de la película, cuando por fin inicia la batalla final, es cuando hace aparición en todo su esplendor, reservando perfectamente la sorpresa para la audiencia. Las interacciones entre Van Helsing y Drácula se manejaron de buena manera con un trasfondo interesante, donde ambos comparten un pasado en común, el cual Van Helsing desconoce, y no miento cuando digo que el mismo público compartía la misma necesidad del cazador de saber qué había sucedido antes. Además, esa serenidad y paciencia mostrada por Drácula cuando conversa con Van Helsing lo vuelve más intrigante, pues no cae en los villanos genéricos, que no puede ver al héroe de la historia sin perder los estribos, llevándolos a cometer todos los errores clichés del villano promedio. No exagero cuando digo que todas las escenas del hombre lobo se manejaron de manera espectacular en la película, pues el monstruo respeta la esencia de aquella maldición, donde la persona que habita la bestia es una víctima de la situación. Aunque también seré honesto, no me gusta que la película jamás hace algo por explicar cómo era la manera en que Drácula se hacía del control del hombre lobo. No sé si en la película animada o videojuego dan una explicación a esto, pero aunando en el icono del cine de horror, no eres una película que se respeta si tu transformación de hombre lobo no tiene una transición soberbia que muestre el dolor que causa la maldición en el portador. ¿Me estás oyendo, Crepúsculo? Que solo con un saltito basta para pasar a modo husky.
La transformación que nos muestra la película de Van Helsing plasma perfectamente el abandono de la humanidad, incluyendo la razón, siendo un peligro para quien sea que se interponga en el camino del licántropo, tanto en la escena donde Anna se reencuentra con su hermano desaparecido, como en el desenlace de la película, que analizaremos más adelante. Que se haya manejado a Frankenstein como un personaje bueno en la trama de la película fue una buena decisión, pues es bien sabido que se trata de una criatura noble que debido a su ignorancia hacia el mundo, estropea constantemente las cosas, agregando que en esta película adquirió una creencia religiosa que desarrolló al vivir aislado en el hoyo bajo el molino, donde se nos muestra la Biblia que leía, siendo una gran ironía en que los líderes de dicha creencia que desarrolló eran las personas que mandaban su aniquilación, al no ser una creación de Dios. La batalla final entre Van Helsing y Drácula es una de las más espectaculares del cine, pues aquella serenidad que rodeaba al vampiro se ve por fin quebrantada, dejándose ver su lado hostil y también por primera vez la apariencia de su transformación en monstruo, el cual la cinta se había guardado de manera muy ingeniosa, además que revela más detalles tanto al protagonista como al espectador sobre la vida pasada de Van Helsing, tratándose en realidad de Gabriel, la mano derecha de Dios, y cobrando mayor sentido de por qué podía percibir la maldad en los individuos como reveló a Anna con anterioridad. Además, hablo por muchos de que esta es por lejos la mejor interpretación de batalla entre estos dos iconos que sembraron las bases del cine de horror, aprovechando perfectamente el uso de CGI. Van Helsing es una película que sabe trabajar perfectamente la muerte de uno de sus personajes principales, porque a pesar de que muchos hubieran sentido mayor satisfacción en ver a la pareja junta al final de la película, lo cierto es que Anna desde un inicio mencionó que su gente veía el lado bueno de morir, claramente por el hecho de reencontrarse con los seres queridos que había perdido, recalcándose más adelante que estaba sola en el mundo, y habiendo cumplido el deber de su familia, se interpreta que su final fue el más adecuado para el personaje, no cayendo en el cliché donde los nuevos amigos son el verdadero regalo al final de la travesía. En conclusión, Van Helsing es una película que a día de hoy se ha mantenido muy vigente, pues es el claro ejemplo de una producción que envejece como el buen vino, y si bien tiene algunos fallos como las actuaciones exageradas de las vampiresas, que sin lugar a dudas fueron con toda la intención al buscar hacer tributo al cine de horror de antaño, o también lo que mencioné con anterioridad, de que jamás dan una explicación convincente de cómo Drácula se hacía con el control del hombre lobo, más allá de una escena de Igor sometiendo al licántropo. Sin embargo, considero que son mayores sus aciertos desde la elección del elenco, con el tan querido Hugh Jackman, hasta las batallas que tenemos a lo largo de la cinta, siendo el crossover por excelencia del cine de monstruos que La Momia del 2017 no pudo replicar. Pero ustedes opinen qué les gustó de Van Helsing y qué sintieron que pudo haber hecho mejor. Suscríbete para ver más videos similares de cosas buenas que hicieron películas controversiales, y dale like al video, lo apreciaría bastante. Gracias por quedarte hasta el final, nos vemos hasta la próxima amigos.